Carmen hablaba antes de la sillería de coro, justamente allí, en la última de las imágenes, es la de San Roque. Pedro de Valle está trabajando en Santiago, regresa a Villafranca del Bierzo en 1671 y esta obra es de 1672, por lo menos por la inscripción que hace referencia a la pintura. Hay un detalle que es sumamente importante y sobre él giraremos en algún momento, y es el hecho de su sombrero, en donde, como ven, luce las dos llaves entrelazadas. Esas dos llaves realmente hablan de lo que hizo San Roque, que fue justamente peregrinar a Roma. Pero hay muchas sombras sobre lo que sería la biografía de San Roque. En ese sentido, esta sería la otra pieza que aparece, una pieza procedente del Hospital de San Roque, de aquí de Santiago de Compostela, de esa fundación que se realiza en 1578 por parte del arzobispo Francisco Blanco, que se remata, está Gaspar de Ance trabajando en ella hasta 1583. Es una pieza ya del siglo XIX, de la primera mitad, y nos presenta la otra cara, o una de las otras caras del propio San Roque. Aparece serente, aparece con su hábito de peregrino, incluyendo en este caso el bordón, el sombrero de ala ancha, la esclavina, va con la indumentaria de lo que sería el sarrocho, que es como se conoce este hábito en Italia, y como ven lleva en la esclavina una serie de veneras que nos están aludiendo justamente a una contaminación iconográfica. Diríamos que la peregrinación a Santiago durante la Edad Moderna tiene tanto peso que al final todos los peregrinos, sean romeros, palmeros o sean peregrinos a Santiago, al final se identifican del mismo modo. De lo que vamos a hablar en el fondo es de eso, de todas las facianas, de todas las caras que de algún modo nos puede presentar San Roque a lo largo de toda la historia del arte, o por lo menos de una parte de ella. Para ello, lo primero que tendríamos que situarnos es en dónde se asienta, porque al final las imágenes no dejan de ser la materialización de un relato, y el relato es lo que construye, en este caso un relato hagiográfico, es lo que construye justamente la imagen de la obra. En este caso, la primera biografía que tenemos de San Roque es la Vita Santi Rocchi de Francisco de Diero, que es arzobispo de Brescia, y la está redactando a la altura de 1479. Esta sería una de las ilustraciones que acompañaban una de esas ediciones. Esta sería justamente otra de ellas. Aquí se nos van a situar dos elementos que son fundamentales: la fecha del nacimiento y muerte de San Roque, por una parte, y por otro lado, justamente la ubicación de su nacimiento en Montpellier. Ya vemos que cuando nace la biografía, su iconografía está perfectamente definida, y la contaminación con el mundo jacobeo también está perfectamente planteada. Hay otro texto que es un poco más tardío, de 1483, en la traducción que se conoce, que es el Acta Breviora, que habla de la vida del santo. No tiene nada que ver con la imagen, que simplemente es una miniatura de un devocionario que nos permite un poco ilustrada. ¿Qué ocurre? Aquí empezamos a encontrarnos con los problemas que los investigadores plantean. Realmente el texto es probable que no sea de 1483, sino que sea de 1430, lo cual implicaría que ya no es el de Diedo el más antiguo, sino que el más antiguo sería el Acta Breviora que estamos viendo aquí. Pero ahí empiezan a plantearse problemas diferentes. El primero de ellos sería que San Roque no nació en Montpellier, para disgusto en este caso de los franceses, sino que nace en Voghera, por lo tanto ya estaríamos en la Lombardía, y que no nace a la altura de 1295, sino que nace a la altura de 1327, es decir, unos 50 años después de ese momento. Claro, ese cambio le lleva también a que se produzca un cambio en lo que sería la muerte o la fecha de la muerte, que Diedo la sitúa entre 1374 y 1376, mientras que el Acta Breviora la está situando en 1379.
Ese cambio también es interesante en este cambio, 1345, 1376, 79. Lo que sí coinciden todos, y aquí es en donde el relato se empieza a construir, y es lo que veremos después de imagen, es en lo que San Roque va haciendo después de que decide vender todos sus bienes cuando queda huérfano para los pobres y adopta el hábito terciario franciscano. A partir de ese momento, él va a hacer una peregrinación camino a Roma en donde se va a ir tropezando progresivamente con la peste. Primero en Aquapendente, en el Lacio, donde va a permanecer y va a auxiliar de forma hospitalaria y, por lo tanto, como taumaturgo a los enfermos de la peste. Después en Cesena, en la Emilia Romana, donde permanecerá 2 años, por lo tanto, su peregrinación es una peregrinación extraordinariamente larga. Esto es fundamental para entender el desenlace de la historia, donde va a hacer exactamente lo mismo y en Rímini. Es decir, lo que nos está presentando el relato es una realidad del momento. Las guerras, las situaciones sociales, la crisis llevaba justamente a que hubiese estas situaciones pestilentes, estas enfermedades que coinciden también en buena parte con un recuerdo que estaba presente, que era el de la peste negra que había asolado toda Europa en esos momentos. Cuando llega a Roma, justamente vuelve a encontrarse lo mismo, una ciudad prácticamente abandonada. El texto dice una ciudad sola, abandonada, sin papas, lo cual es muy significativo, y desde ahí emprende su viaje. En el viaje es en donde se va, en el viaje de retorno, es en donde realmente se va a construir la imagen del santo. Toda esa labor hospitalaria que había realizado le había cargado ya fama de santidad, y Dios decide ponerlo un poco más a prueba. Lo pone a prueba, en primer lugar, haciendo que sea herido por una flecha en su muslo y que, por lo tanto, esa flecha se le infecte. Esto va a tener consecuencias iconográficas, por una parte, y va a tener consecuencias en el relato, por otra. Se recluye en un bosque, en la zona piacensa, y ahí es en donde un perro será el que le alimente, llevándole todos los días una hogaza de pan. El perro pertenece a un caballero que es Gotardo Pallestrelli, que después acabará haciéndose discípulo suyo. Esta es la parte que nosotros realmente vemos en la representación de un San Roque cuando está de pie con el perro y el ángel a su lado, no la que estamos viendo de la cárcel. Después regresa a Boguera. Los estudiosos de los últimos años mantienen que es Boguera el lugar de nacimiento. El texto, ya sea Diedo o l'Acta Breviora, lo que nos dicen es que regresa al lugar donde había nacido, y allí, en una situación de guerra, justamente por el hábito que lleva, es considerado un espía y es encarcelado. Y es encarcelado además por su propio tío, que no lo llega a reconocer. Permanecerá 5 años en la cárcel, y en esa cárcel acabará muriendo de nuevo, justamente enfermo de peste. Esto es muy interesante porque al final la vinculación con la peste es doble. Por un lado, viene del propio relato, y después de 2 circunstancias que se dan posteriores a su muerte. Una es el Concilio de Constanza, en 1414, en el cual se le declara, debido a un brote de nueva peste, como protector contra la peste, y al mismo tiempo que se le pide esa protección, intercede por ello. Y lo más problemático, básicamente, es que en 1485 sus reliquias son trasladadas a Venecia. Hoy en día se puede discutir si están en Montpellier, si están en Boguera, si están en Venecia, y en Venecia es en donde se va a desarrollar todo el gran culto, toda la admiración hacia la figura de San Roque. Eso nos focaliza el territorio devocional en un punto, en un territorio muy, muy concreto. Eso sí, a lo largo del tiempo, y sobre todo por esa acción protectora contra la peste, su devoción se va a extender por el resto de Europa y va a arraigar de una forma extraordinaria en el territorio gallego, donde San Roque es uno de los protectores fundamentales, desplazando en cualquiera de esos casos a muchos de los otros protectores que existían en aquel momento para la peste. Simplemente, para leerlo
muy rápidamente podemos ver justamente estos dos episodios. Creció más la devoción de los pueblos porque lo que sucedió en la ciudad de Constancia en el año 1414, donde celebrándose el concilio ecuménico constantinense y siendo fatigada aquella tierra y comarca de una grave pestilencia, se le hizo al santo una solemnísima procesión en la que se llevaba la imagen de San Roque, y luego cesó aquella infección del aire y grave azote del pueblo. Y en otras muchas partes se han experimentado este favor del santo, que son de oraciones delante del Señor, para aplacar su ira y dar salud a los pueblos. Su cuerpo se trasladó a la ciudad de Venecia el año 1485, donde fue recibido con increíble fiesta y regocijo, y se le edificó un suntuoso templo, en el que se presenta este honrado y reverenciado con gran devoción por toda la ciudad. Es muy importante tener claro una cuestión que pasa con los relatos. Hemos mencionado las dos fuentes, el Acta Breviora y la Vida Beati Rocchi. Pero lo importante es que ese mismo texto va a acabar siendo reproducido prácticamente igual en el texto de la leyenda dorada. Y finalmente, en la época del siglo XVI, ya va a aparecer tanto por Villega como por Rivadeneira en los Flor Sanctorum. El texto que acabo de leer concretamente procede del Flor Sanctorum de Villegas, y eso nos demuestra también que esa lectura era algo importante. A partir de ahí, lo que se genera es justamente una devoción que acuña una imagen que va a ser totalmente homogénea en todo el territorio católico, y en la cual, pues estemos en donde estemos, vamos a poder reconocer perfectamente ese lugar. Tenemos, por ejemplo, esta obra, este grabado en 1530, 1560, de San Roque, el maestro of the Day, en el cual, que se encuentra en el Metropolitan de Nueva York, y en el cual podemos ver la imagen de un San Roque más clásico, ya barbado. Veremos que hay otras en las que no aparece mucho más joven, sin barba, y que nos va a llevar a otra situación muy curiosa. Un San Roque que progresivamente en su aspecto físico va a acabar pareciéndose cada vez más a Santiago. Eso no es tampoco una novedad. Ocurría igualmente entre Santiago el Mayor y Santiago el Feo, que al final acaban prácticamente confundiéndose. Fijémonos que ese mismo modelo, cambiando en un caso el ángel por el perro, lo encontramos por Israel van Mecken ya antes, en 1490 y 1500, en esta otra representación del San Roque, en donde aparece siendo cuidado y atendido justamente por ese ángel. Pero podemos ir al San Roque que tenemos aquí, a cualquiera de los dos, al de la Cajonería o al de la Sillería o el de Villafranca, o simplemente coger el San Roque de Moure, que aquí está acompañado sustituido por la imagen de San Mauro, y podemos ver que la representación es exactamente igual. Va a cambiar algo muy significativo: la ubicación de los elementos y la vestimenta. Puede ser más larga o menos larga en función si estamos en el siglo XVI, en el siglo XVII o ya en el siglo XVIII. Aquí tenemos el ejemplo ya del siglo XVIII, ya justamente de mediados. Este es un San Roque, un cuadro anónimo que se encuentra en el convento, en el monasterio de San Payo de Antaltares, es decir, frente a la catedral. Pero lo interesante es que los elementos son exactamente iguales. Nos van a jugar malas pasadas algunas cuestiones. Por ejemplo, el bubón, la herida que tenga en el muslo, la raza del perro. Ya ven que en el siglo XVIII el perro ya no era un galgo, ya no era un perro de un caballero, sino que era un perro de aguas, un perro mucho más de compañía. Y ahí es en donde empiezan las múltiples variaciones, porque lo interesante de la iconografía y de la geografía es cómo se van superponiendo unos elementos con los otros. Esta imagen podríamos pensar que es de San Roque. He traído una intencionadamente muy reciente para establecer la diferencia. Pertenece a la iglesia de San Lázaro de Palencia y es de Sergio García. Es una escultura de 2010 y a quien está representando es a San Lázaro.
a San Lázaro que ve cómo sus piernas, sus heridas, son lamidas por un perro. Claro, esta contaminación iconográfica que aparece muchas veces lleva a soluciones como esta, la que ocurre en este San Roque de Cangas de Narcea, una interpretación muy popular, pero también muy interesante, en la que vemos que ha desaparecido el ángel, el santo nos muestra la herida en su muslo y, sin embargo, en esa herida lo que aparece lamiéndole es justamente la figura de un perro. No es, en este caso, un ángel el que lo está curando. Diríamos que las propias devociones van mezclando, van permitiendo que haya cultos que se vayan entrecruzando. De hecho, decía antes, San Roque va desplazando progresivamente ciertas devociones de santos protectores. Una de las que desplaza es justamente la de San Lázaro, que va a quedar totalmente en desuso. Por otro lado, esto nos lleva a otro elemento muy importante que se decía en el relato. Se incidía especialmente en la idea de que San Roque va a actuar como un santo intercesor, como un santo mediador. Eso permite que aparezca en muchísimos casos de ese modo. Aparece ya en pinturas del 480, como son las Sacras Conversaciones. En vez de tener una de ellas, podemos ver esta de Cornelius Blomer, que estamos situándonos también ahí a la altura de 1636-1680 en la Biblioteca Nacional, en la que aparecen San Roque y San Sebastián acompañados de la Virgen con el niño. Si se fijan en el detalle, ya San Roque lleva de nuevo las veneras que lo identifican como peregrino a Santiago y no su condición de romero con las llaves pertinentes. Pero esta imagen tiene otro interés muy importante. Otro de los damnificados en este proceso de creciente devoción de San Roque es San Sebastián. San Lázaro podíamos justificarlo porque San Lázaro estaba más asociado con las afueras de las villas, con los hospitales, con los lazaretos, y por lo tanto su devoción quedaba restringida a un ámbito muy concreto. El santo protector por excelencia contra la peste era el propio San Sebastián. Y vamos a ver cómo San Roque lo desplaza. Por eso esta imagen tiene ese interés, nos pone a los dos santos justamente en el mismo nivel. Otras pueden llevar a errores. En la misma Biblioteca Nacional está esta de Mario Cartaro, esta Sagrada Familia, acompañando a San Roque y San Lucas de 1576. Yo tendría mis dudas de afirmar rotundamente que es San Roque. Es decir, esa es la atribución y la identificación que se hace en la Biblioteca Nacional, porque la figura del personaje que aparece es casi un Santiago al 100%. Basta ver que va descalzo y ese detalle ya debería ser suficiente. Pero esto también nos permite entender otra cuestión. Si en una catalogación actual nos podemos equivocar, y de eso no está nadie libre, es evidente que en una devoción de época es perfectamente sustituible un elemento por el otro. Pero lo interesante para nosotros en este caso es ver que cualquiera de las dos imágenes, especialmente la primera, nos está incidiendo en esa idea de un santo intercesor, un santo mediador, acompañado en este caso de San Sebastián. Es muy interesante esta otra imagen, es más compleja ya de interpretar, y en la cual se nos presenta a San Roque con San Antonio, San Nicolás, San Adrián y otros santos. A San Roque lo vemos perfectamente localizado. De Quelenius, estamos también ahí entre 1630 y 1660. Ya es un rompimiento de gloria. Hay un cambio de pose sumamente importante y eso obedece al proceso contrarreformista. Abandonamos esa idea de los santos taumaturgos y empezamos a ver a esos santos mediadores que también son visionarios y que por lo tanto tienen un contacto más directo con la divinidad, en este caso justamente de nuevo con el grupo con Jesús y con este otro grupo de santos. Y se nos empieza a presentar una realidad nueva, la realidad justamente de los apestados, la imagen de los enfermos a su lado. ¿Qué me interesa de esta imagen? Evidentemente, San Roque aparece simplemente con el hábito de peregrino, pero sin ningún tipo de identificación que tenga que ver con el mundo jacobeo,
Y se comenta lo siguiente. Nuestro Señor le avisó que había de ser muy atormentado y afligido, y le dio una recia y aguda calentura, y permitió que fuese herido de una saeta que le traspasó el muslo. Pasó este trabajo San Roque en el bosque que comentábamos antes de Piacenza. Bien, los santos que quedan desplazados, de los que se menciona, son, por un lado, San Adrián, que es el que va vestido de soldado romano, San Antonio Abad, que es el otro santo que no se menciona, y San Nicolás de Tolentino. Es curioso, porque el que está en el medio y que es el más identificable de todos por parte de cualquier devoto, por parte de cualquier persona que lo vea, es justamente San Sebastián. Es muy interesante esta situación en relación al texto, porque en muchas representaciones nos encontramos que se menciona como una novedad que el bubón de la pierna ha sido sustituido por una herida de flecha. Pero en realidad el proceso es al revés. Es la herida de flecha la que es sustituida por el bubón. La peste la contrae cuando está en la cárcel. Cuando está en el bosque, lo que está es sufriendo por una herida que le da o que le manda, en este caso, nuestro Señor. Es interesante, además, porque hay esa coincidencia con la imagen del santo asaetado, que sería San Sebastián. En el mismo contexto, ese sentido de santo intercesor lo podemos encontrar ya en esta imagen de San Roque intercediendo por un caballero, mediando por un ello, de Francesco Bricio, de 1600-1623. Vemos que la escena la podríamos encuadrar perfectamente en ese mismo momento. Podríamos estar hablando de Gotardo, de su perro, y justamente del momento de la herida de la flecha en Piacenza. Miguel March, en 1660, nos da esta otra visión, y ya nos estamos acercando al San Roque encarcelado. San Roque socorriendo a las víctimas de la peste. Vemos que ahora sí ya vuelve a ser ese peregrino jacobeo, pero insisto, lo que nos interesa es que ya no es el santo solo, sino que es el santo que nos presenta a los apestados. Es ese santo medio taumaturgo, medio visionario, que puede explicar buena parte de la imagen que nos va a interesar, que es la de Cristo, es la de San Roque encarcelado. Claro, la imagen de San Roque encarcelado no es tan frecuente. Hay alguna obra de Tintoretto en Venecia, tiene su justificación por estar allí encontradas sus restos. Hay otras en Oxford también de muy mala calidad, igual que es la de Santiago, pero que son interesantes. Pero la gran obra realmente en la que se representa a San Roque en prisión es justamente la que se encuentra en Alemania, en Bélgica, perdón, y es una obra de Pedro Pablo Rubens. Es San Roque intercediendo ante la divina providencia. Este es un anónimo flamenco que se encuentra en la Biblioteca Nacional, y este es el cuadro de San Martín de Ars que se encuentra en el retablo de San Roque de Rubens. ¿Por qué es interesante? Primero, porque nos ubica a San Roque en un lugar diferente y concreto, que son unas mazmorras. Rubens tiene la habilidad de separar como dos mundos a través de una arquitectura para que no se parezca un rompimiento de gloria y al mismo tiempo una escena terrestre, pero que al final no deje de ser lo que representa a través justamente de estos escalones y de esta boca que llevaría bajo la escalera a alguna parte. Lo interesante es que nos presenta la figura de San Roque y su condición ya de visionario con Jesús, la misma que veíamos antes cuando venía acompañado de San Adrián, de San Sebastián y de San Nicolás Tolentino. Esta imagen sí tiene una explicación dentro del relato que veníamos comentando, de esa historia narrada. Pero tiene además algo mucho más importante. Los apestados aparecen perfectamente identificados, ya no solo es una masa sufriente. Si nos fijamos, nos encontramos con lo que dice el relato de Villegas. Dice: 5 años estuvo en aquella cárcel con increíble constancia y sufrimiento.
y al cabo de ellos fue herido de pestilencias y, entendiendo que se llegaba el fin de su peregrinación, se armó con los santos sacramentos de la Iglesia y se aparejó para morir. Y antes de dar su espíritu al Señor, le suplicó afectuosamente que todos los que fuesen tocados de aquel contagio y le invocasen y tomasen por intercesor, fuesen librados y alcanzasen perfecta salud. Murió el santo año del Señor de 1527, siendo de edad de 32 años. Fijémonos también en este juego de las edades en relación, por ejemplo, con la edad de Cristo. Siendo de edad de 32 años, y después de muerto se halló junto a su cuerpo una tabla en la que estaban escritas estas palabras: los que fueren heridos de pestilencia y imploraren el favor de Roque, alcanzaren salud. Por esta letra entendió el tío de San Roque quién era el que había tenido preso y tratado como espía aquellos 5 años. Fijémonos, el relato que nos está contando Villegas se adapta perfectamente a la propuesta de Rubens. Rubens se encarga además de dejarlo claro en un momento en donde dice: eres impeste patronis, eres patrón de los apestados, de la peste. Esa imagen era la que veíamos en el grabado, pero, insisto, también nos cuenta cómo son los afectados y nos describe cómo son los bubones. Los podemos ver a la altura del pecho de la mujer. Aquí vemos la huella necrosada de una buba. Vemos las bubas ya secas, ya en un proceso de curación en el pecho de este otro hombre. O podemos ver las bubas todavía palpitantes, pululentas, de donde se puede extraer el líquido si se presiona sobre ellas. Por lo tanto, de pronto nos encontramos con esa parte descriptiva, que por otro lado es eminentemente barroca en lo que pretende de buscar emoción. Y ahí llegaríamos a lo que se representa en la imagen de nuestro San Roque en prisión. La imagen de San Roque en prisión, la que nosotros tenemos, es esta. Es una imagen que, ya decía, es un anónimo compostelano del primer tercio del siglo XIX, con una descripción muy parca, pero que si tenemos el relato al lado, ahora entendemos mucho más fácilmente. Se trata de un San Roque encarcelado. Podemos ver que está sentado sobre un gran sillar, que tiene los grilletes que se le atan a los pies, que va vestido de peregrino. Hay la concesión iconográfica, para que no haya errores, a que aparezca con el perro, en este caso un galgo, y al mismo tiempo aparece en un mobiliario escueto una mesa y la reja del fondo. Vemos también otra ventana enrejada, en este caso en un lado. ¿Qué es lo interesante? La actitud de San Roque. Se trata de un San Roque estático, es decir, un San Roque que está en proceso de éxtasis, que está, tal como dice el texto, entregando su alma para poder subir al cielo, pero al mismo tiempo implorando por los apestados. Lo interesante del hecho es que este dibujo, esta pintura anónima, tiene un precedente directo en un grabado de Bernardo del Río de 1772, que en 1808 modifica Luis Piedra, que es justamente el que ven aquí. La idea es reproducir la misma imagen. La imagen del grabado es una imagen que se hace pensando dentro del hospital en que sea una estampa devocional. Lo que dice el texto que figura en la parte de abajo es que todos aquellos que rindan culto a San Roque y tengan culto a esta imagen en concreto, por lo tanto estarán protegidos de la peste. Lo que hace el anónimo compostelano es simplemente omitir algunos elementos que existían. Un elemento como era la figura de los 2 ángeles con la filacteria que se despliega en la parte superior, o por ejemplo el suelo ajedrezado que aparece en la parte inferior de la escena. En el fondo estaríamos hablando de una vera imagen, es decir, de un retrato a lo divino. Y es un retrato a lo divino porque esta imagen de Bernardo del Río y de Piedra, que sirve de inspiración al cuadro que se encuentra en esta exposición, procede justamente del relieve que queda
del antiguo retablo de Mateo de Prado en la capilla de San Roque, hoy incluido en la parte central del retablo de Simón Rodríguez. Justamente en el momento, a la altura de 1784, se decide trasladar este relieve directamente a ese altar en la parte central. Con lo cual nos encontramos que lo único que se está haciendo es reproduciendo la imagen del modelo de Mateo de Prado. Podemos volverlo a ver, la situación del perro, los grilletes, el gran sillar marmóreo, en este caso jaspeado, que aparece, el juego de las dos ventanas e incluso el ángel. Es decir, el grabado reproduce justamente esa solución. Evidentemente, si hacemos la comparativa entre la solución que nos ofrecía Mateo de Prado y el grabado que nosotros, en la pintura que nosotros tenemos en la exposición, no coincide perfectamente. Pero tampoco nos debería extrañar, porque posterior a ese grabado de piedra y de Bernardo del Río, hemos encontrado este otro, ya del 19, donde se vuelve a reproducir la misma imagen. Es decir, al final nos encontramos única y exclusivamente con una reproducción de una imagen que alude a un momento específico de la vida de San Roque, que es el momento de su encarcelamiento y un instante muy importante, el momento en que pide ser el protector de los apestados. La misma representación, pero ya con casi 200 años de diferencia, que nos estaba proponiendo Rubens cuando nos proponía la imagen del San Roque encarcelado. Quedarían muchísimas otras opciones o cuestiones para plantear sobre la relación de San Roque con sus diferentes iconografías, pero al final, como vemos, se trata de eso, de una peregrinación que al final tuvo dos sentidos, los reales de ida y vuelta entre Boguera y Boguera pasando por Roma y evidentemente una peregrinación diferente que es esta peregrinación simbólica, esta peregrinación iconográfica que hace el propio San Roque mudando, desplazando a otros santos y convirtiéndose, como otros muchos santos, también en otros papeles, en otros roles diferentes. Bastaría simplemente recordar algo y ya con ello termino, y es que la tradición dice que el perro de San Roque no tiene rabo porque se lo han cortado. Como han visto en la iconografía, todavía lo sigue teniendo. Muchísimas gracias.